Bueno, seguimos platicando esta mañana de lunes 8 de junio del año 2020 con la doctora Elizabeth Gómez, la presidenta de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa, en representación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, poner interesante la cosa porque oficialmente ustedes reciben el veto hoy. Es correcto. Ahora entra a la Asamblea Legislativa de manera oficial, que por cierto nosotros lo vamos a recibir, porque así debe de ser, ¿verdad? ¿A qué se refiere que no les querían recibir la ley a ustedes? Bueno, el decreto 648 fue rechazado en la entrada de CAPRE, ¿verdad? No querían en aquel momento cuando lo aprobamos recibirlo, ¿verdad? Cosa que nunca había pasado en el país, con ningún gobierno de turno, sí, hasta este, ¿verdad? Entonces, yo creo que son las mínimas expresiones de respeto que usted le debe de tener a la democracia del país y a la institucionalidad del país. Bueno, ustedes entonces deben de tomar decisiones como grupos parlamentarios. Y la expresión del presidente de Arena, interino, Eric Salguero, es que sus diputados están listos para poder dar sus votos para superar el veto. Y otros diputados han expresado también esta intención. En el caso del FMLN, ¿cuál sería el planteamiento o el lineamiento que adoptarían frente a esto, doctora? Se lo pregunto, parecerá quizás tonto, ¿verdad?, la interrogante, pero en realidad ustedes todavía, en realidad como fracción, no han analizado el tema en su conjunto. Deberán de analizarlo y tomar decisiones, pero imagino que esté en consonancia de la superación del veto. Mire, efectivamente ahora llega el veto a la Asamblea Legislativa, precisamente el grupo parlamentario vamos a deliberar, vamos a analizar, pero yo creo de que es una ley que realmente en sus artículos está basado en la defensa de la vida. Por lo tanto, nosotros consideramos, y de hecho, fíjese que ese decreto también tiene mucho que ver con nuestra propuesta que hicimos precisamente de esta emergencia que debe de ser manejada de manera integral, porque es necesario superar, mejorar y corregir muchas de las cosas que están sucediendo. Y en ese decreto 648 consideramos el grupo parlamentario del FMLN que se están corrigiendo muchas de las cosas que se han hecho mal de vulneración y violación de derechos humanos. Por ejemplo, nosotros en ese decreto hablamos de cuarentena. Nosotros en ese decreto también hablamos de la realización de pruebas, pero más allá que también la respuesta de pruebas. También las condiciones de infraestructura y de dignidad que tienen que tener las personas que están en estos centros de aislamiento. Hablamos también de todo el abordaje que se debe dar a todo el personal de las diferentes instituciones que están en la línea de batalla contra el COVID-19. Porque muchos empleados públicos, muchos del personal sanitario del país, de hecho ya hay fallecidos, ¿verdad? Ahí también hablamos sobre la protección de bioseguridad de ellos. Ahora, quiero preguntarle una cosita antes quizás, porque hay un antecedente, bueno, hay una resolución de la Sala de lo Constitucional que les daba un plazo fatal al Ejecutivo y a los diputados para ponerse de acuerdo y aprobar una ley en conjunto que permitiera poder respaldar las decisiones, desde el punto de vista jurídico, las decisiones que se iban a implementar para enfrentar la crisis por el COVID-19. Es correcto. Vaya, y eso no se logra. O sea, ustedes aprueban la ley, pero no con la complacencia ni con el visto bueno del Ejecutivo, y tanto así que la ley ha sido vetada. Pero yo voy al tema. El presidente emite, o el Ejecutivo emite otro decreto para poder continuar con la cuarentena, para poder seguir obligando a la gente a que se quede en su casa, pero además a que salga solo a comprar con su número de DUI por días. No va a funcionar el transporte público de pasajeros tampoco. Y muchos han considerado que ahí hay una situación
discutible jurídicamente hablando, porque se están implementando medidas que ya la Sala de lo Constitucional había declarado que el Ejecutivo no tenía facultades para poder implementarlas, como era la restricción de la libertad ambulatoria, el que fuéramos a comprar con el número de DUI al supermercado, entre otras cosas también, que se paralizara el transporte público de pasajeros, que pudiéramos cruzar de un municipio a otro, porque recuerda usted que en un principio no podía tampoco ir usted de un municipio a otro porque eran parte de las medidas que se habían adoptado en los decretos ejecutivos, que la Sala de lo Constitucional dijo que no tenía el gobierno esas facultades y declaró inconstitucional esos decretos. Sí, porque se estaba violentando garantías constitucionales. Habían restricciones de libertades individuales, de movilización de las personas. Pero continúan ahora, doctora. Que en ese caso continúan bajo un decreto ejecutivo, como usted bien dice, que tiene mucho cuestionamiento. No hay asidero jurídico en esos decretos ejecutivos. Tiene que valerse de un decreto legislativo, cosa que no hay en estos momentos. Nosotros como diputados y diputadas legislamos. Eso nos mandó la Sala de lo Constitucional, a legislar hasta el 29 de mayo teníamos. Legislamos y aprobamos un decreto legislativo. El punto es la manera en que el presidente ve las cosas, la falta quizás de análisis, porque yo a veces creo que ni siquiera se ven los decretos legislativos, ni siquiera se revisan. Es una cuestión, ya siento hasta de capricho individual. Si no es la fecha que yo digo, entonces todo lo demás está malo. Estábamos de acuerdo en un 98% en ese decreto. Y eso es así. Podremos estar, digamos, de acuerdo en varios puntos y en uno no. Eso es parte de la democracia. Eso es parte también del rol de cada uno de los órganos del Estado. Pero vemos consecuentemente la actitud caprichosa del presidente de la República en seguir vetando. No va a ser el único decreto, doctora, que va para la sala. Si usted dice que no tienen asideros legales esos decretos ejecutivos, es que son ilegales. Es que así es que no hay un decreto legislativo que lo ampare. El 14 de marzo nosotros aprobamos un decreto de emergencia nacional y él dio varios decretos ejecutivos amparados en el decreto legislativo. Hoy por hoy no hay ningún decreto legislativo que ampare. Ahora yo le pregunto, basados en el Código de Salud, ¿el gobierno puede seguir emitiendo estos decretos? Porque el presidente dijo, bueno, nos declararon inconstitucional el decreto, ya hasta se me olvidó con tanto decreto, ¿verdad? ¿Cuál fue el que le declararon inconstitucional? Pero viene y dice, bueno, no estoy de acuerdo con esta ley, lo que vamos a seguir es por medio de decreto ejecutivo, porque el argumento del gobierno es que la implementación, aplicación, ejecución de la política sanitaria del país es jurisdicción exclusiva del gobierno central, no de nadie más. Mire, hay una política nacional que donde se está amparando el Ejecutivo, es correcto, existe el Código de Salud, o sea, existe, está vigente, pero el problema es que van más allá de lo que les permite. El hecho de no movilizarse, el hecho de quitar toda la parte del transporte público, el hecho de salir con DUIs, el hecho de que a usted lo retengan y lo lleven a un centro de contención porque anda queriendo comprar alimentos para su familia, eso no le faculta el Código de Salud. Eso ya pasa a otro tipo de... ¿Esa es una legislación especial, cree usted? Es que debe de. ¿Por qué cree usted de que en marzo fueron aprobados los regímenes de excepción? Esos son los que les dan esa facultad. Hoy por hoy no hay régimen de excepción aprobado. Eso terminó, solo se los aprobaron 2 veces, que por cierto el FMLN no acompañó esa votación por cuestiones de derechos humanos. Porque para nosotros son fundamentales todos, absolutamente todos. Luego, cuando ya se vieron incluso las bancadas que acompañaron aprobando estos regímenes de excepción, todas las situaciones de vulneración y de violación de derechos que se estaban dando y de agresión, hay que decirlo así, de agresión a las personas, decidieron después ya no darle el régimen de excepción.
Y por eso surgió el decreto 19, el decreto 24, que también la sala vino y les dijo, no, ahí ustedes están y siguen violentando la parte de las libertades individuales, que es lo que ha venido reiterando. Insisto, el día de ayer la sala le ha dado una resolución al Ejecutivo que libere a las personas que están en los centros de contención que tienen más de 30 días. También vamos a ser el único país que puso una cuarentena de 30 días, cosa que en los diferentes países del mundo han sido de 15 días, porque el periodo de incubación del virus es de 2 a 14. Entonces, no hay ningún tipo de asidero para seguir haciendo este tipo de restricciones a las personas. Por eso digo, el Código de Salud establece cuarentenas, establece cerco sanitario, nada más. Artículo 136 establece cuarentenas y artículo 139 establece cercos. ¿Y dónde están los cercos sanitarios que se han hecho en el país? ¿Por qué si se amparan ante el Código de Salud? ¿Por qué no los realizan? Es otra herramienta de vigilancia epidemiológica que se debe de hacer, sobre todo en aquellos lugares, insisto, donde hay mayor índice de casos, pero no se hace. Doctora, yo quiero preguntarle, desde su punto de vista, ¿por qué ha costado tanto? ¿Por qué hemos tenido en medio de una crisis institucional? No, en medio de una crisis tan sanitaria, una crisis institucional, que muchos han advertido, es peor que la misma pandemia, en el sentido de que, pues, pone o deja vulnerable a la población, en el sentido de no poder entender, ¿verdad? Bueno, si ni estos se ponen de acuerdo, dicen, ¿verdad? Nosotros, ¿qué vamos a hacer o cómo debemos de actuar? Entonces, es bien claro que hay un choque entre la Asamblea y el Ejecutivo, discrepancias que tienen que ver cómo se debe de manejar o cómo se deben de aplicar las políticas para poder enfrentar la crisis del COVID-19. Entonces, ¿por qué cree usted que ha sido tan difícil lograr acuerdos, ponerse de acuerdo? Por el estilo y la forma de este gobierno. Hay que decirlo. Es un estilo de autoritarismo. Es una forma de gobernar a base de políticas públicas de improvisación, de Twitter, de conocer la falta de la realidad, de conocer incluso quizás los derechos, tanto de las personas como las atribuciones y competencias de los diferentes órganos del Estado. El órgano legislativo es el que hace las leyes. Es así. Y no es que si me gusta o no la ley. Por supuesto, el presidente es parte de ese proceso de ley. Pero cuando usted viene y dice, tenemos más de 8 vetos, y unos vetos en que uno dice, ¿cómo es posible que haya vetado este? Por ejemplo, el de reconocimiento de los profesionales de la salud. Uno no entiende, 2 vetos en ese tema van, el 620 y el 630. ¿Cómo es posible que diga que veta algo que tiene que ver con la garantía y la defensa de los derechos humanos en el marco de la emergencia? El 632. Algunos vetos, doctora, le ha dado la razón a la Sala de lo Constitucional del presidente. Fíjese que yo ahí, por eso es que las cosas deben de seguirse. Y hay que aceptarla, la sentencia. Nosotros en la Asamblea Legislativa, cuando la Sala le ha dado la razón al presidente, lo hemos aceptado, sin ningún tipo de berrinche, porque así son las atribuciones y los roles de los órganos. Pero hay leyes en que uno dice, ¿cómo es posible pues que lo haya vetado? ¿Que acaso no piensa en las personas que están ahí en la primera línea de batalla? Que por cierto le llegó muy tarde la parte de dotación de insumos médicos, si no, no hubieran contagiados en este momento, incluso fallecidos de empleados públicos. Y algunos que hasta se extraña uno, porque la primera persona que murió del personal sanitario en el país fue una señora del área administrativa, del área encargada de farmacia, motoristas recientemente que han fallecido. Entonces uno dice, ¿cómo es? Y al final uno cae en que es por la falta de equipo de protección que llegó tarde, que se ha distribuido tarde, si es que se ha distribuido totalmente, porque todavía nos siguen llegando las quejas de
colegas, en donde no hay suficiente equipo de protección en todo el personal sanitario del país. ¿Y qué decir del número de agentes de la PNC contagiados ya? Más de 545. Sí. De las Fuerzas Armadas del Salvador, que ya también hasta fallecidos hay. Entonces yo creo que son de las cosas que uno, pues, es de la realidad, que concluye uno en que no se les dio los equipos de protección y simplemente se mandaron a las personas. Como aquellas, por ejemplo, aglomeraciones en los Senades, ¿verdad? O sea, ahí él mismo violentó la cuarentena en ese momento. ¿Y qué decir cuando se distribuyó la parte del subsidio de los $300 a las personas? Se pudo ver más de 2 semanas, líneas largas en los bancos, donde también ahí, quieras o no, usted violenta la cuarentena que se había establecido. Y ahora con estos repartos de la canasta básica, que creo yo que es indignante ver, por ejemplo, el cuadro aquel del del puente de Agua Caliente, donde se ve un centenar de personas atrás de ese camión de las canastas básicas. Y entonces, ¿y esas aglomeraciones? No es romper cuarentena. Son los que llaman a cuarentena, que se mantenga, que la gente en casa, pero son los primeros en que hacen tipo de actividades, diría yo, políticas, en donde de verdad exponen a las personas a mayor contagio. Bueno, vamos a hacer la segunda pausa. Nos falta un poco afinar el lápiz sobre la postura que como fracción usted cree que van a adoptar frente a este nuevo revés del presidente de la República ante este decreto que le dio vida a la ley especial para poder enfrentar el COVID. Ya regresamos, no nos cambie.